Méndez. Quiero un ministro de Economía fuerte. Pregunta de 678. ¿Está pidiendo a Moreno? La Nación. Héctor Méndez. Deberíamos tener un ministro de Economía con más fortaleza. El problema es que el gobierno central tiene mucha fortaleza en la cabeza, pero sus tentáculos se van aflojando. Hay muchos que no quieren enfrentarse con un disgusto de la presidenta, entonces hay algunos ministros que no pueden enfrentar la realidad y la manejan silenciosamente por la personalidad fuerte que tiene la presidenta, afirmó Méndez. Tiene que ver con estas declaraciones que hizo Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial. Pero creo que hay dos cuestiones de las declaraciones poco afortunadas desde mi punto de vista de Héctor Méndez de la UIA. Uno tiene que ver con esto, ¿no? Tener un ministro de Economía más fuerte me recuerda a otros tiempos de la Argentina, ¿no? Donde buscábamos un salvador, un ministro de Economía salvador. Todo el mundo en Argentina decía que yo debía volver al Ministerio de Economía. Y la gente en la calle me paraba y me pedía que lo ayudara de la Rúa a sacar al país de esta situación. Estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro, orden o no? No claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Clarín, 3 de marzo del año 2001. Con Cavallo se potenciaría el compromiso con el rumbo económico. Esto significa una fuerte reducción del gasto. $1 y $1. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Y este va a valer cada vez más. El peso, una moneda que prácticamente no tenía ninguna relevancia. Se utilizaba nada más que para las transacciones cotidianas, pero la moneda en la que la gente ahorraba era el dólar. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Tener un ministro de Economía más fuerte me recuerda a otros tiempos de la Argentina, ¿no? Donde buscábamos un salvador, un ministro de Economía salvador. Pero me parece que lo más importante es que eso de lo que se deriva de ahí es que lo que querés es una presidenta con menos fuerza, ¿no? Una presidenta más débil, si querés un ministro de Economía más fuerte. Me parece que eso no es lo que pasa. Lo tomo como un exabrupto, una falta de respeto, digamos. Está claro que ninguno de los ministros le tiene, parece una locura explicar esto, pero tiene miedo a la presidenta. Méndez oficia de vocero de un sector que añora poner a un ministro de Economía que represente sus intereses sectoriales. Y esto pasó durante muchos años en Argentina. Méndez representa a Techín. Techín es un monopolio. Ese monopolio impone precios. Méndez representa esto, ¿sí? Y esto tiene intereses muy particulares que implica, entre otras cosas, sostener esos niveles de monopolio y esos niveles de imposición de precio que en otras épocas imponía un ministro de Economía para que lo representara. Méndez la tuvo la presidenta enfrente. Sí. 2 veces. ¿Por qué no le dicen las cosas adelante? Porque tiene miedo. La reunión fue muy positiva, muy constructiva. Hemos quedado para trabajar juntos en algunos de los temas que hemos planteado y la presidenta va a convocar, ¿no? ¿Me puede contar detalles de la reunión? ¿Solamente habló Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hablaron ustedes también? Todos planteamos las cosas. No, fue una reunión donde todo el mundo tuvo su oportunidad de decir las cosas. Héctor, ¿así que le pareció positiva la reunión? Sí. La verdad, fue una reunión positiva y fue una reunión de buena onda. Méndez la tuvo la presidenta enfrente. Sí. 2 veces. ¿Por qué no le dicen las cosas adelante? Porque tiene miedo. Héctor Méndez, el titular de la UIA, dijo que necesitábamos otro ministro de Economía, como que Lorenzino se tenía que ir. ¿Compartís eso? ¿Necesitamos otro ministro de Economía? Fernando, a mí no me gusta hacer críticas. Por eso te lo preguntamos. A las personas. Por eso te lo... Rey del apriete, que es Guillermo Moreno. A mí no me gusta hacer críticas a las personas. Por eso te lo... Creo que el vicepresidente está perdido en su responsabilidad o en su irresponsabilidad. A mí no me gusta hacer críticas a las personas. Por eso te lo... Las declaraciones del titular de la UIA obligan a una pregunta. ¿Acaso lo que pide la UIA es un ministro que se les plantea a ellos? Da la impresión que Sandra Russo anoche daba en la tecla. Podría haber un ministro de Economía fuerte, que sepa más de economía y que esté absolutamente alineado con la conducción política de un país. ¿Por qué no? Podría ser. Pero Méndez no le llama un ministro fuerte a eso.
No piensa en le Helbar. llama un ministro fuerte a un ministro débil, porque es de ellos. Porque los ministros fuertes que tuvimos no eran fuertes, si hacían todo lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. En la historia de la Argentina anterior al 2003, el ministro de Economía era considerado un personaje clave, y eso parece ser lo que extrañan algunos. Hoy por hoy es difícil cambiarle la cabeza a la presidenta, ¿no? ¿Qué debería hacer? Dejar de ser ella el ministro de Economía. Se puede cambiar esta Argentina, se pueden tomar las medidas que hay que tomar, es absolutamente posible. No es tan complicado gobernarla. Nos quieren hacer creer que esto es complicado. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es volverla sustentable, que la Argentina se financie con sus propios fondos. Y en cuanto a los compromisos internacionales, hay que proceder con dignidad y autonomía, y que la economía la maneje el presidente, no un economista de turno que no votó nadie, porque la gente vota a un presidente para llevar una política adelante, y no a estos ministros de economía que nadie conoce. Por eso voy a ser presidente y ministro de Economía. Voy a conducir como corresponde y llevar las cosas adelante. ¿Es verdad que usted tiene una libretita donde lleva las reservas, los ingresos fiscales y todo? ¿Tiene la libreta? ¿Tiene acá, no? Un cuaderno. Acá. A ver, va a buscar la libretita. Esa es la libretita. Abrí. Esa es la libretita. Bueno, para, acá te está, yo te voy a dar, bueno. ¿Esto lo anotó todo usted? Sí. Acá tengo, ¿no ves? A ver. Los intereses que tengo que pagar este año de la deuda. ¿Sí? Me acompaña a todos lados. Sí. La primera carpeta que voy a cacar es esta. Los 6.489 millones. El 2005, ¿toda esa quita vamos a tener que pagar? Sí. No cuente conmigo, presidente. No cuente conmigo, presidente. Ayuda un poco. ¿Qué debería hacer? Dejar de ser ella el ministro de Economía.